Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el anion gap, o conocido en el español como brecha aniónica. Primeramente, para este término nos debemos remontar a los orígenes de la medición de gases en sangre. ¿A qué me refiero a esto? Especialmente a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la siguiente que vamos a ver a continuación. Bien, como sabemos, la ecuación se determina básicamente en esto, que el pH es igual a 6.11. Esta es una constante de disociación más el logaritmo de la concentración de bicarbonato, que es encargada por la función renal, y la presión de CO2, que está encargada por la función pulmonar. Bien, para esta primera debemos tomar en cuenta que al momento de realizar el anion gap, el cuerpo, mediante la función renal y la función respiratoria, tiene formas de compensar cuando existe un desequilibrio. En este caso, primeramente nosotros tenemos en la función pulmonar la hipoventilación, que esta se da cuando la cantidad de CO2 inhalado es menor que la cantidad producida, esto resultando en un aumento de la presión del CO2 conocido como hipercapnia, cuando es mayor a 45 milímetros de mercurio. Esto produce que el valor del pH descienda, provocando una acidosis respiratoria. Ahora, todo lo contrario, que es la hiperventilación. Si la cantidad de CO2 eliminado es mayor que la cantidad producida, resulta en una disminución de la PCO2, conocido como hipocapnia, cuando es menor a 35 milímetros de mercurio. El valor de pH aumenta y esto produce una alcalosis respiratoria. Bien, por otro lado también tenemos la ecuación que se utiliza para la regulación de bicarbonatos mediada por la función renal, que es la que vamos a ver a continuación. Esta de aquí nos indica que el valor de pH en sangre se indica mediante la proporción de bicarbonato con el correspondiente CO2 ácido. Esto, en sujetos sanos, la relación entre la base y el ácido es aproximadamente de 24 a 1.2, es decir, 20 a 1. El pH en estos sujetos normales es igual a 7.41. Ahora, tomando en cuenta, vamos a ver la fórmula del anion gap. Es importante, antes que nada, tomar en cuenta que el anion gap se utiliza cuando ya hemos determinado que hay una acidosis metabólica. No es recomendable el uso del anion gap cuando sospechamos de una alcalosis o algún desorden de tipo respiratorio, ya sea acidosis o alcalosis de igual manera. Volviendo a la imagen, podemos ver aquí que esto se basa en la ley de la electroneutralidad. ¿Qué es esto? Esta ley nos dice que la suma de todas las partículas cargadas positivamente, es decir, los cationes, debe ser igual a la suma de las partículas negativas, en este caso aniones. Así como podemos ver, esta es la fórmula en donde toma el sodio sérico más el potasio menos el cloro más el bicarbonato. Esta es la fórmula de calcular y su valor normal se encuentra en 15. Cuando no se toma en cuenta el potasio, como son en ciertos cálculos o ciertos autores deciden no tomar el potasio en el cálculo del anion gap, se toma en cuenta que el valor debe ser hasta 12, de 8 a 12 para ser exacto. Bien, una vez explicado esto, vamos a ver una mnemotécnica que vamos a explicar más a continuación, que se llama múltiples. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es un caso clínico que vamos a ver a continuación. Entrando en contexto, sería así: un lactante de 7 meses de edad que acude al servicio de urgencias de un pediátrico. Su madre refiere hace 6 horas después de jugar en la sala, el paciente presentó vómito, irritabilidad y respiración agitada. Al explotarlo, el médico lo encuentra con los siguientes signos vitales: frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 65 por minuto, temperatura de 37 grados centígrados, palidez, diaforesis, tinte ictérico. Se solicitan los estudios de laboratorio que se muestran a continuación: gasometría, electrolitos y química sanguínea. Primero notamos pH, acidosis, presión de CO2 disminuida, y tercero, un bicarbonato disminuido.
Igualmente, exceso de bases disminuido. Todo nos indica que es una acidosis metabólica. Eso como primer paso. En el segundo paso debemos determinar el anión GAP para saber si está aumentado o disminuido o se encuentra en valores normales. En este caso nosotros utilizamos esta fórmula, igual tomando en cuenta el sodio más potasio menos cloro más bicarbonato, que está detallado en la fórmula de aquí. En este caso, como estamos tomando en cuenta el potasio, nosotros tomamos en cuenta que los valores normales son de 15. Ahora, el resultado de nuestro anión GAP en este paciente es de 23.5. ¿Qué nos quiere decir? El resultado es mayor a 15. ¿Qué nos quiere decir? Que la causa puede ser múltiples. Ahora, cuando sea menor a 14, se puede deber a fallas renales o gastrointestinales. Aquí, como está aumentado, determinamos el múltiples. Ahora, el múltiples es esta mnemotécnica que vamos a ver a continuación. M de metanol, U de uremia, D de diabetes, acidosis diabética o cuerpos cetónicos, P de paraldehído como paracetamol, I de isoniazida o iron, L por lactato, E de etanol y S de salicilatos, en este caso conocido como el más común, la aspirina. Teniendo esto en cuenta, primeramente que tenemos una acidosis metabólica, 2. Tenemos un anión GAP aumentado, lo que debemos hacer es el cálculo del GAP osmolar mediante el cálculo siguiente. Es la osmolaridad sérica, es decir, la osmolaridad que nosotros obtenemos en el laboratorio, menos la osmolaridad calculada, que es mediante esta fórmula. 2 por sodio más glucosa en concentración de miligramos sobre decilitro sobre 18 más el boom en miligramos por decilitro dividido para 2.8. El resultado de esta fórmula da 284 y la diferencia de la calculada, más bien dicho de la sérica y la calculada, es de 6, lo que indicaría que es un valor normal. El punto de corte de este anión GAP osmolar podríamos decir que es un valor normal, porque se considera únicamente valores mayores a 10 como anormal. En este caso, podemos sospechar de que el GAP osmolar y que la acidosis metabólica se puede deber a uremia, cetonas, paracetamol, isoniazidas, hierro, lactato o salicilatos. Ahora, si es aumentado, debemos tomar en cuenta que puede ser por etanol, acetonas, metanol, diuréticos osmóticos, isopropanol o etinilglicol. En este caso clínico en específico, nos indica la causa más probable es que el niño haya ingerido accidentalmente un medicamento como salicilato, un ejemplo común, aspirina. Ahora vamos a ver qué relación tiene el anión GAP con una hipercloremia o una normocloremia, obviamente relacionado igual a una acidosis metabólica. Bueno, haciendo a continuación vamos a hacer una explicación acerca de lo que es el anión GAP como un diagnóstico diferencial en acidosis metabólicas. Nosotros tenemos especialmente 3 puntos que debemos tomar en cuenta. Obviamente nos referimos dentro de la acidosis metabólica cuál es el mecanismo generador del trastorno no primario. Como bien sabemos, está dividido en 3 partes como se ve en la imagen. Por un lado tenemos una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, pero normoclorémica. ¿Qué quiere decir esto? Esto está definido cuando el anión GAP es mayor a 15 sin variación de cloro. Esto quiere decir que la acidosis corresponde principalmente a la ganancia de ácidos. El bicarbonato desciende porque se encuentra titulado, pero continúa en el organismo. Bien, ahora la siguiente pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo es ¿a qué se refiere con el bicarbonato titulado? Bien, esto
Como bien vimos en un comienzo, la función renal se encarga tanto de los hidrogeniones como de los bicarbonatos. En este caso, en circunstancias normales, cada mini equivalente de ácido neto eliminado representa un mini equivalente de bicarbonato generado, que retorna al líquido extracelular. Si la producción del ácido se mantiene estable, se produce una reducción en la excreción renal del ácido neto, lo que indica un efecto en la reclamación de bicarbonato. Es por esto que se produce la acidosis metabólica. Nosotros bien conocemos que en la porción inicial del túbulo proximal se realiza la reabsorción de bicarbonatos, representando casi el 85% de la carga filtrada de CO2, que es medida principalmente por la secreción de hidrogeniones. Una vez aclarado esto, nosotros tenemos también que tomar en cuenta otros valores, como son que el anión gap es modificado por la acidosis y debemos ajustar el anión gap al valor normal, que en este caso es de 15, y luego compararlo con el medido de esta manera. Obtenemos el delta gap o delta anión gap. En términos más claros, nosotros vamos a utilizar la fórmula que voy a poner a continuación. Delta gap. Se trata de una fórmula complementaria que aporta información adicional sobre el efecto terapéutico y el diagnóstico de trastornos mixtos. Esta recomendación es primordialmente en acidemias metabólicas. La información aportada puede entenderse de cuántas bases tengo que corregir en el anión gap. Para eso, nosotros tenemos un rango de interpretación que voy a poner a continuación. Menor a 0.4 es igual a una acidemia hiperclorémica. De 0.5 a 1 es una acidosis metabólica. De 1.1 a 1.5 una acidosis láctica y mayor a 1.6 una acidosis metabólica. En resumen, el anión gap sirve para el diagnóstico mixto de la acidemia metabólica o acidosis metabólica con alcalosis metabólica. Es información adicional que sirve al clínico para determinar si las maniobras terapéuticas han sido suficientes o se han excedido. Por un ejemplo, tenemos un paciente con una acidemia metabólica secundaria que cuente con un patrón compensatorio, que se encuentre en terapia hídrica o incluso con aporte exógeno de bicarbonato o sodio. Si este paciente presenta un anión gap menor a 1.6, sugiere que una persistencia del estado acidótico, pero cuando supera a 1.6 se infiere que las maniobras han llevado a la alcalosis y muy probablemente de continuar con el tratamiento el paciente puede pasar de trastorno y componente a la alcalemia metabólica. Asimismo, el anión gap es útil en enfermedades como cetoacidosis diabética, trastornos renales con sustitución, tubulopatías o cualquier entidad patológica que se encuentre en relación a los electrolitos. Bien, ahora como segundo punto tenemos acidosis metabólica hiperclorémica con anión gap normal. El anión gap normal igualmente establecido en 15 y el cloro esperado mayor al 75% de la natremia. La acidosis corresponde a la pérdida de bicarbonato y la redistribución del cloro para mantener la electroneutralidad de la solución. Para esto se realizan cálculos esperados del cloro, definido como el valor correspondiente al 75% de la natremia. Una vez obtenido este valor, se obtiene la diferencia con el cloro medido en el laboratorio. Es por esto que el delta cloro es igual al cloro plasmático menos el cloro esperado. Nuevamente comparamos este valor con la diferencia de bicarbonato. Si el aumento de cloro fue equivalente al descenso de bicarbonato,
La acidosis es producida principalmente por la pérdida de bicarbonato y no por la ganancia de ácidos. Ahora, como último punto nosotros tenemos acidosis metabólica con anión GAP aumentado e hipercloremia. Cuando el anión GAP igualmente es mayor a 15 y el cloro esperado mayor al 75% de la natremia, corresponde a un trastorno mixto. Para lograr el diagnóstico se deben calcular el delta cloro, el delta bicarbonato y el delta del anión GAP. En este caso, aumento del anión GAP o bien el descenso del bicarbonato no se encuentran justificados por un solo mecanismo. Por ejemplo, un paciente con sepsis severa con foco intestinal pierde bicarbonato por la diarrea, pero también se encuentra titulado por la ganancia de ácido. Entonces, el anión GAP aumentará a expensas de ambos mecanismos. La diferencia de cloro reemplazará al bicarbonato perdido. El resto, delta bicarbonato, se encontrará titulado, pero potencialmente reciclado con la terapia adecuada. Bien, ahora para tratamiento, una vez que ya hemos clarificado el mecanismo generador de la acidosis metabólica, podremos establecer un tratamiento adecuado. En las acidosis ganadas por ácidos, el objetivo será detener la producción de hidrogeniones y aumentar el catabolismo de los aniones en exceso y regenerar el bicarbonato plasmático. En los casos de acidosis por pérdida de bicarbonato, la reposición de volumen con solución fisiológica suele ser suficiente para establecer la homeostasis. El uso de bicarbonato exógeno es un tema controvertido y los criterios para su administración son cada vez más exigentes. Ahora, para corrección rápida del bicarbonato, nosotros tenemos que el pH sea menor a 7 o el bicarbonato sea menor a 10 mini-equivalentes litro. Dificultad para mantener una hiperventilación adecuada, una acidemia severa asociada a falla renal o intoxicación endogénica, hipercalemia concomitante al cuadro de acidosis metabólica. Es por esto que como objetivo terapéutico se quiere lograr un pH mayor a 7.20 para recuperar al paciente de la acidosis severa. Asimismo, para calcular la cantidad de bicarbonato a administrar, se sugiere la siguiente fórmula que van a ver a continuación. Algunos autores recomiendan no superar los 2 miliequivalentes kilo. Asimismo, el volumen de distribución de bicarbonato es equivalente al volumen de fluido extracelular, es decir, 60 o 70% del peso corporal. Sin embargo, para calcular la corrección rápida con un volumen de distribución del 30% es por lo general suficiente para la recuperación de una saturación crítica y así evitar riesgos o efectos secundarios potenciales. También existe el aporte de bicarbonato en 24 horas. Puede indicarse en situaciones particulares dependiendo de la patología de base, o bien luego de una corrección rápida, para mantener un aporte adecuado en aquellos pacientes que continúen con pérdidas importantes. Por ser un aporte de 24 horas, se calcula por el total del volumen extracelular. Puede administrarse por vía oral o en un plan de hidratación, teniendo siempre en cuenta el sodio total de la solución a infundir. Para calcular la cantidad de bicarbonato a administrar se utiliza la siguiente fórmula que vamos a ver a continuación. Asimismo, no hay un valor establecido en la bibliografía, por lo que dependerá de la situación clínica en particular. En la práctica diaria se utiliza como máximo 6 mini equivalentes por kilo. Muchas gracias.